Muchas Gracias. gracias, Ana, por la presentación y la introducción que nos has hecho. Creo que ha sido muy clarificadora para todo el mundo. Si tenéis alguna pregunta, aunque luego al final tenemos un espacio de unos 5 o 10 minutos por si hay alguna pregunta, pero si queréis hacer alguna pregunta lo podéis ir lanzando directamente en el chat y si está en el tema directamente, pues podemos estar interactuando con ella. O sea que os invito a lanzar preguntas o si queréis más información, a lo mejor más específica si lo necesitáis, que también luego fuera de esta webinar podemos organizarlo si os puede interesar, ¿no? Porque seguro que cuando Nieves nos cuenta ahora cómo lo han aplicado en los casos de usos, pues seguro que vais a ver ejemplos dentro de vuestra organización que también le podéis sacar un provecho y, como vuelvo a insistir, optimizando la gestión de las personas conseguimos al final los objetivos finales, ¿no? O sea que Nieves, adelante y muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Pues nada, muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad. Yo mis agradecimientos a Ana, que aunque no lo ha dicho, fue mi responsable y fue quien lanzó este proyecto tan interesante y que como es así, pues lo hemos repetido en 2021, entonces yo lo he heredado y bueno, agradecerle también a ella todo el conocimiento que me ha traspasado. Bueno, pues empiezo contándoos un poquito, un segundín que lo voy a poner en modo presentación. Vale. Bueno, pues lo primero es que, pues como ha contado Ana, es un proyecto en el que se trata de identificar, ¿no?, y de conseguir eficiencia organizacional, así como desarrollo del liderazgo, y nosotros nos embarcamos en este proyecto en el que OnActivo consiste en lanzar unas 4 preguntas a los empleados de la compañía, en el que, en este caso, el producto estándar no te pregunta sobre con quién compartes información, quién es tu apoyo personal, quién te inspira y quién es tu apoyo técnico. Nosotros, en esta experiencia que ya teníamos de haberlo lanzado en 2019, este año, en 2021, quisimos hacerle una evolución para obtener más información que considerábamos que iba a ser muy interesante para esos casos de uso que ya teníamos pensados, ¿no? Y, por ejemplo, pues era en apoyo técnico, no quedarnos solamente con saber quiénes son las personas en las que acuden los compañeros, ¿no?, cuando tienen una duda técnica, sino también saber en qué materia, para poder elaborar una herramienta de expertos técnicos. Y esto luego pues ha dado sus frutos, que los veremos a continuación, en cuanto al resultado que hemos obtenido. Y luego también quisimos añadir, ya que estábamos aprovechando, ¿no?, al final los empleados reciben a lo largo del año un montón de encuestas, ya sea de una cosa, de compromiso, de otra, queríamos aprovechar este impacto en ellos para también tener información sobre quiénes consideran que son las personas que representan mejor cada uno de los atributos del ADN de la compañía, ¿no? Porque al final, todos los años hacemos la evaluación de desempeño, donde evaluamos el qué y el cómo. El cómo en esta compañía se evalúa a través del ADN, pero solamente estábamos teniendo la visión del responsable y no de la de los compañeros. Y queríamos sacar algunas conclusiones que veremos luego también en esos resultados que obtuvimos. Si me paro a hablaros de los casos de usos que nosotros a día de hoy les estamos dando, pues por una parte, como había dicho bien Ana, pues a identificar líderes informales, ¿no?, que esa es como el principal motivo por el que arrancó este proyecto. Y esto lo usamos ¿para qué? Pues pongamos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer un HR Day en el que va a haber unos stands y vamos a estar contando proyectos, funciones, pues que nada mejor que poner y colocar en esos stands a esas personas que son influyentes. Porque tened en cuenta que cada vez que algo tengamos que transmitir, que una comunicación se tenga que transmitir, si va a través de estos canales, estas personas que influyen en los demás, va a ser recibido de una forma mucho más positiva que si lo imparte o lo transmite una persona que no tiene esta influencia en los demás. Luego, otro de los usos que incorporamos era para la retención de empleados. Y luego os quiero enseñar unos resultados muy interesantes y vais a entender por qué hablamos de retención de empleados. Cuellos de botella. También vamos a ver algunos ejemplos donde identificamos esos cuellos de botella. Porque hablando, ¿no?, de esas preguntas que realizamos, hay que tener cuidado cuando lo estamos analizando porque para mí ser central no tiene por qué ser un cuello de botella. Pero estos ejemplos, ¿no?, que os puedo decir de usos en Securitas Direct es, vamos a analizar cuántos directores tienen muchas nominaciones en apoyo técnico cuando tienen un equipo por debajo que no tienen nominaciones. Ahí encuentro un cuello de botella, tengo que actuar.
porque no es posible o no me puedo permitir que un director esté siendo el referente en apoyo técnico de otras personas cuando existe un equipo por debajo que debía de ser el que estaría siendo nominado en apoyo técnico. Identificar empleados para proyectos transversales. Igualmente, pensad que los proyectos transversales muchas veces son muy complicados de traccionar y de mover, porque al ser transversal, incluir diferentes áreas, es difícil, ¿no?, moverlo, ¿no? Pues poner estas personas claves hacen que ese proyecto pueda ser de un fracaso a un éxito, porque en estos proyectos tienes que poner gente que se sepa mover, que tenga relaciones, que vaya allí, que pide aquí, que sabe quién tiene que reclamar, que es escuchado y que entonces, como es esa persona, se lo está dando. Para nosotros ha sido otro de los elementos clave para seguir continuando, ¿no?, con este proyecto. Luego, otra de las cosas siempre que decimos es que este proyecto, a lo mejor, cantera por sí solo, saber si una persona es central o no lo es, pues no me dice mucho, pero sí es un apoyo para toma de decisiones en diferentes momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, en las sesiones de calibración, en una promoción. Si yo voy a promocionar a un manager y tengo una persona cualificada, buen desempeño, otra igual, pero una tiene mejores relaciones, quizás estoy valorando que para este puesto concreto me sirve o necesito más una persona que sea influyente. Por lo tanto, es un apoyo para una toma de decisión. Hablábamos también que nosotros este año habíamos incorporado, ¿no?, al producto estándar una pregunta adicional en el que pudiéramos conocer qué empleados de la compañía representan mejor el ADN. Bueno, pues tener un referente de empleados, vas a hacer un día, pues un evento, una acción, un tal, pues quizás tengamos un momento de reconocimiento para estas personas, ¿no?, que son ejemplo. Por otro lado, la gestión del conocimiento, muy importante. Esta la conseguimos a través de ese añadido que le hicimos a la pregunta de apoyo técnico, ¿no?, que luego vamos a ver esos resultados de la herramienta de experto técnico. Voy a ello. Aquí os voy a contar, creo que lo más interesante, hemos hablado de usos, ahora vamos a hablar de resultados, es decir, no estamos hablando, no, hemos tenido esos resultados, los hemos cruzado con diferente información que tenemos y podemos hablar de estos beneficios, ¿no? ¿Cuáles han sido? Pues mira, por una parte, al tener este histórico, haber realizado el ejercicio en 2019, en 2021, pudimos ver cómo, a nivel general, las nominaciones medias que reciben los empleados han bajado en todos los rangos, ¿no?, de antigüedad, pero es predominante en los rangos de menor antigüedad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el efecto pandemia y el que estuviéramos en casa ha afectado a todos los rangos de antigüedad, pero me está indicando que me ha afectado en mucha mayor medida a las personas que llevan menos antigüedad. Puede ser lógico y normal si también lo hubiéramos pensado, ¿no?, pero nos apoyamos en datos para tomar decisiones, ¿no? ¿Esto a qué nos ayuda? Si soy una compañía que quiera pasarme a un modelo de teletrabajo o un modelo en el que mayoritariamente tengamos teletrabajo, tendré que pensar que quizás mi onboarding se tiene que modificar, porque lo que nos hemos dado cuenta es que una persona que no viene habitualmente a la oficina tarda de media muchísimo más tiempo en conocer a los compañeros de un propio área, del mismo área, que en una situación anterior. Y luego la que es otra, ¿no?, que es la hipótesis también de toda esa red informal que existe, se pierde, porque cuando alguien se incorporaba a la compañía, venía aquí, conocía a sus compañeros, iba a comer, pero iba a comer con su compañero y de pronto bajaba a fumar con un compañero que quedaba con otro de otro área. Eso con la parte del teletrabajo se perdió y ha sido muy visible cuando hemos visto con este histórico que no solamente pierden nominaciones de su propia área, sino también de otras áreas en las que ya no interactúan porque la parte informal se pierde totalmente. Las reuniones, cuando vas a una reunión, vas por el pasillo, te quedas a hablar con uno, con otro, esto te genera relaciones. Teniendo modelo teletrabajo, ¿qué sucede? Que todo el mundo tiene por Teams sus reuniones, va a tiro hecho y no tiene esa parte más informal. Y aquí hemos podido ver cómo esa hipótesis se cumplía. Luego, muy interesante también los resultados que hemos obtenido con evaluación del desempeño. Hemos cruzado la información del empleado, si es central, intermediario o periférico,
y hago un apunte. Central son empleados influyentes, intermediarios podrían ser los que están en la media y periféricos son los empleados que no tienen apenas nominaciones, ¿no?, de sus compañeros. Bueno, pues lo que encontramos es que existe una correlación directa entre el desempeño en las nominaciones que reciben. Y esto, pues lo que podemos considerar es que existe una madurez en el sistema de evaluación. Es decir, que empleados que son evaluados de una forma muy positiva va muy correlacionado con cómo los ven los demás, porque justamente son las personas a las que sus compañeros nominan en alguna de estas categorías. Y luego algo que no lo tengo aquí puesto, pero muy, muy interesante, que hicimos para ver esta madurez del sistema de evaluación era como os he dicho antes, pedíamos que cada empleado identificara los empleados, los compañeros que representaban mejor el ADN. Yo, por un lado, tengo las evaluaciones que hacen los responsables de cada uno de estos atributos y lo que analizamos era si existía, ¿no?, una correspondencia entre cómo te evalúa tu jefe y cómo te ven los demás. De tal forma que solo encontramos un 1% de casos en los que, por ejemplo, el manager te ha podido evaluar en un atributo, por ejemplo, pasión, por debajo de la expectativa, pero tienes más de una nominación en ese atributo. Esto luego, bueno, había que cogerlo en ese caso con pinzas, pero sí que nos sirve para dar información al business partner y que pueda rascar un poquito, ver, oye, aquí puede suceder algo con este responsable que esté evaluando muy bajo porque, mira, todos sus compañeros ha tenido 10 nominaciones en pasión y su jefe en pasión le evalúa por debajo de las expectativas. Entonces, contentos con los resultados porque vimos que nuestro sistema es maduro porque no existían cosas muy dramáticas en cuanto a cómo le evaluaba en cada atributo el manager a el empleado a cómo le veían los compañeros. Luego, por otro lado, la identificación de expertos, muy interesante porque como podéis ver en el gráfico, identificamos que había un 54% de herramientas en las que solamente, o sea, de herramientas que solamente una persona ha sido nominada por ese conocimiento. Igual, siempre esta información es la que te ayuda a analizar, a contextualizar, a rascar. En este caso no significa que no haya más expertos, pero lo que sí tenemos claro es que solamente han identificado a esa persona. Por lo tanto, al business partner les dimos tenemos montado en Power BI una herramienta en la que tenemos las personas, toda la información, ¿no?, de cuántas con una herramientas que solamente hay una persona. ¿Para qué? Pues para poder identificar y ver si yo tengo de un departamento solamente una persona como experto, lo que hay que hacer es, ¿solamente hay una persona? Si solamente hay una persona, tenemos un problema de gestión del conocimiento y más personas tienen que saber. Si el responsable dice, no, fulanito también sabe de esta herramienta. Vale, pues entonces tienes un problema de visibilidad, le tienes que hacer más visible, porque lo que está claro es que si tú ahora mismo tienes 2 personas que saben de esta materia y solo está siendo nominada uno, probablemente la otra persona no tiene visibilidad y estamos creando un cuello de botella con la otra persona. Entonces, esto lo que nos ayuda es a poder tener mucha información para poder profundizar y ver dónde puedes tener problemas para esa gestión del conocimiento. Luego, otra conclusión muy interesante, cuando os hablé en la anterior slide acerca de la retención, viene un poco por este gráfico que estamos viendo aquí. Como veis, igualmente al tener este histórico, pudimos analizar de las personas que habían sido en 2019 centrales, cuántas se habían marchado de la compañía versus los periféricos. Y como podéis ver, hay 22 puntos de diferencia. Aquí diréis, oye, pues muy bien, porque al final los que se te van son los periféricos, que entendemos que, bueno, pues puede ser que ya hemos visto antes que son los que peor evaluación tienen, pues estarán quizás menos enganchados a la compañía. Bien, vale. ¿Qué sucede? Que cuando fuimos a profundizar en el análisis de ese 31%, si eran salidas voluntarias o involuntarias, para nuestro asombro, creíamos que iban a ser mayoritariamente involuntarias y para nuestro asombro había un 50% de voluntarias respecto a involuntarias. ¿Qué significa esto? Pues que lo que sucede es que cuando se marchan los periféricos, se me marchan tanto los que quiero como los que no quiero. ¿Por qué? Los que quiero es porque tienen un mal desempeño, ¿vale? Pero los que no quiero, posiblemente haya una relación de que no están adaptados a la compañía. Por lo tanto, una información muy proactiva y que nos sirve para retener a personas
es cuando yo en mis listados, ¿no? O el business partner tiene un empleado que tiene un buen desempeño, empezamos a cruzar información, tengo un buen desempeño, es periférico, ojo, tengo que ver cómo adaptar mejor a esta persona porque puede ser una posible salida. Estamos viendo cómo salen de en una mayor proporción cuando son periféricos. Y tenemos que tener cuidado con esas personas que se marchan voluntariamente porque son periféricos. Probablemente no están adaptados a la compañía. Hay que ayudarles a esa adaptación, a esa visibilidad. Y luego, otro de los usos, ¿no? Que también se le puede dar, y aquí os lo he querido representar con este pantallazo, que es de la propia plataforma, es el impacto que tienen las salidas en la organización. Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a hacer la salida de una persona que además, pues a lo mejor tiene una cierta antigüedad o bueno, pues sabemos que es conflictiva, bueno, alguna información adicional que tengamos, miramos cómo es su red. Yo desconozco quiénes son los nombres de esas personas que le rodean, pero sí puedo consultar si es una persona central, intermediaria y periférico. Esto me ayuda a que yo gestione esa salida de otra forma. Si veo que es una persona central, ojo, que tengo que gestionar cuando salga la persona con mucho más cuidado y delicadeza su salida, para que sus compañeros no tengan un impacto negativo. O sea, tengo que cuidar mucho más esa información. En cambio, con empleados periféricos, cuando hago la salida, evidentemente siempre hay que hacerla bien, pero como veis, no tengo un impacto en otras personas. A priori no se ve que vaya a tener, no tiene por qué tener mucho ruido, mucho impacto, porque como vemos, no tiene una red creada. Pero en personas que son centrales y hay que hacer una desvinculación involuntaria, ojo, tenemos que tenerlo en cuenta para tratarlo con otro mimo y otro cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que con esto os he contado de ONA activo todos los usos que le damos, ¿no? Y no solamente usos hipotéticos, sino llevados, ¿no? a resultados, ¿no? Y a conclusiones que hemos podido sacar a través de ellos. Y luego, este Oye, año... Nieves, Sí, perdona, te sí. quería hacer una pregunta, no sé si se le ocurre a alguien, pero se me ocurre a mí. ¿Lo habéis llevado a cifra a nivel económico el impacto que tiene el negocio estos datos? No, no lo hemos llevado a impacto económico. Vale. Estamos, al final, ten en cuenta que llevamos trabajando con esto, es verdad que el proyecto lo lanzamos en 2021, pero todos los informes los hemos sacado como en diciembre, así, porque lo hemos elaborado por dirección, contándole a todos los directores en qué consiste, hemos elaborado la herramienta en Power BI, entonces todavía no hemos llegado a ese paso. Por medio ha habido otros proyectos que hemos tenido que darle prioridad, pero es interesante también el poder ver ese impacto. Es para hablar el lenguaje del negocio, como dice Ana Ujú. en algunas veces, que eso es lo que va al director financiero, al CEO de la compañía, le va a hacer el impacto que tiene realmente utilizar esta herramienta de People Analytics y otras más para poder mejorar la gestión. O sea que Ujú. nada, Vale, gracias, Nieves, era nada, solo nada, esa pregunta que se me había ocurrido. nada. Luego, pues por otra, como os comentaba, nosotros en 2021 hemos incluido también el análisis de ONA pasivo. Entonces, soy muy rapidita en este caso en qué consiste, también lo mencionó Ana, es el seguimiento de la huella digital de las personas y nosotros lo que queríamos era identificar los cambios en la forma de relacionarse prepandemia, ¿no? Porque con ONA pasivo lo positivo fue que aunque lo estábamos haciendo en 2021, nos permitía coger esa trazabilidad desde 2019, porque queríamos justamente ver ese comportamiento, ¿no? de formas de relacionarse. Y casos de uso, pues diseñar nuevas formas de trabajar con esto que se nos había venido, ¿no? De la pandemia, de trabajar en casa, conocer los tipos de carga de trabajo y tendencias para promover la eficiencia en relación a la organización del tiempo, porque es algo que en la compañía, pues para nosotros es algo que nos pesa y que consideramos que quizás lo podemos gestionar un poco mejor. Y esto igual nos ayudó a esas hipótesis que teníamos de, oye, creo que estamos demasiado tiempo reunidos, a datos y a poder presentarle a la dirección, oye, es que pasamos mucho tiempo reunidos, ¿no? Y con ello, pues también, por ejemplo, Que sí va. que hemos sacado hace poquito una guía y se van a hacer diferentes acciones para ayudar a los empleados a esa organización del tiempo, ¿no? De la gestión de emails y tal. Como resultados, bueno, pues podéis saber en el gráfico que está a la izquierda, en el margen izquierdo abajo, es un gráfico en el que las bolitas te dicen, en la parte de abajo, dice número de reuniones. Pues, por ejemplo, el que pone 480,
Pues es que ha estado 480 minutos. Tiene de media al día 8 reuniones que duran aproximadamente 60 minutos. Pues el de 366, pues aproximadamente es que tiene al día 6 reuniones de 60 minutos aproximadamente. Esto lo que nos ayudó es, pues como os decía, a ver que somos una compañía, una organización con un volumen de reuniones muy grande y que quizás tenemos que enseñar a la planificación del tiempo. No puede ser que todo el día estés reunido, porque cuando dedicas tiempo al trabajar o a ejecutar las decisiones, lo que se haya visto en esas reuniones. Y esto fue lo que nos ayudó, como decía, teníamos las hipótesis de que esto sucedía, pero no teníamos los datos para poder decir, hay que tomar una decisión porque esto está sucediendo en la compañía. Luego la parte de emails enviados y recibidos, pues igual nos ayudaba a ver que quizás la gestión del correo pues no era la más óptima. Teníamos la hipótesis de no sabemos utilizar el en copia, porque como es gratis, pues parece que ponemos a muchas personas en copia y lo que estamos viendo es que enviamos, o sea, recibimos muchísimos correos que no son devueltos. Por lo tanto, estoy en copia, no me siento partícipe de esta conversación, no tengo que contestar. Pero me está generando una carga de trabajo porque yo tengo en mi inbox un email al que finalmente acabo leyéndolo, aunque no conteste. Entonces, pues es otra de las acciones que en esas guías se han incluido para la gestión del correo, ¿no? Incluso solamente las personas en copia, pues que realmente tengan que actuar o que sea muy necesario que estén informados, pero no meter pues a todo el departamento o pues acciones que puedan ayudar a esa gestión. Y luego, volviendo, perdonad, al gráfico de la izquierda, también muy interesante, cuando no solamente esto que os acabo de comentar de, ojo, somos una organización que pasamos mucho tiempo reunidos, es cuando los departamentos son de la misma naturaleza, porque me ayuda a entender que quizás no están todo lo bien organizados. Si tengo 2 departamentos o 2 grupos o 2 equipos que hacen lo mismo, más o menos mismas funciones, mismas responsabilidades, y los veo con bolitas totalmente diferenciadas, esto acompañado de un análisis con su desempeño, con su rendimiento, con sus objetivos, me ayuda a pensar si es que hay unos que lo hacen mejor en cuanto a la planificación y por eso son más eficientes y otros no, para que unos puedan aprender de otros. Entonces, todo este tipo de conclusiones son las que hemos podido sacar con ONA Pasivo, que ha sido el primer año que lo hemos realizado, que posiblemente si siguiéramos con ello, pues le buscaremos más usos, ¿no? Pero estos han sido los que hemos hecho este año. Nieves, Sí. una pregunta. Igual que en análisis de correos electrónicos habéis comparado años y habéis podido ver el efecto de la pandemia, ¿habéis hecho lo mismo con las reuniones? No, Es tampoco. que también sería muy interesante ver, ¿no? Si en la pandemia se tenían más reuniones, menos. Sí. ¿No? No lo hicimos porque, bueno, luego, por otro lado, haciendo el apunte, Ana, lo que sí vimos era como una diferenciación en cuanto a, si veis aquí en 2019 tenemos 80 emails recibidos, luego 2020 sube a 112 y luego vuelve a bajar a 95. La hipótesis de esto era, en 2019 enviamos un número de emails, 2020 como nos van a casa, no tenemos esa relación, ¿no? Personal, empezamos a enviar muchos emails pues, para gestionar todo por email. Pero a los meses la gente se empieza a acostumbrar a usar Teams y todos esos emails cortitos se trasladan a otra herramienta que es Teams y que ya no utilizamos el correo. Por eso consideramos ese cambio también de comportamiento entre 2020 a 2021 que baja, que es porque se incorpora otra herramienta que es Teams, que antes nadie la utilizaba. Exacto, sí. Y en reuniones yo creo que también mi hipótesis es Uh-huh. que en el momento de la pandemia a lo mejor teníamos las mismas reuniones o más, pero eran más cortitas. Yo creo que en Sí, videollamada el tiempo sí. se acorta, mientras que en reuniones presenciales era Sí, mucho más largo. eso es otra de las cosas que hemos dicho. Mira, hablando, creo que lo he comentado antes, ¿no? La parte de que la parte relacional se pierde. Con las reuniones online, al final me conecto súper puntual, que también solía pasar que en las presenciales el tiempo de llegar era bastante, o sea, hasta que quería arrancar la reunión se tardaba más, en esto es como mucho más puntual Me y se suena. iba a to the point y acababa. Entonces no había ese margen a hablar de los hijos, de no sé qué, y se pierde un poco esa parte más relacional
que se ve afectada en esas nominaciones recibidas, que vemos que de alguna manera, si lo viéramos ¿no? en todo el proyecto, que tenemos múltiples análisis, se ve cómo afecta no solamente en antigüedad, sino a rangos generales, se pierde número promedio de nominaciones. Y eso es porque pierdes contacto con determinadas personas que antes te podías acordar de un compañero que no es con el que trabajas, pero a lo mejor sí era tu apoyo personal. Pero ahora no da pie que existe ese trato tan personal, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo os puedo contar de lo que ha sido para Securitas 10 el proyecto de una pasivo y una activo.